que es línea de pobreza de 1.013 pesos y la canasta alimentaria de 447 que es línea de indigencia. Nosotros lo que hicimos en el mes de junio cuando estuvimos estudiando pobreza e indigencia acá en Chaco, revalorizamos la inflación, establecimos el valor real de la canasta familiar para núcleos familiares típicos de Chaco de clase media, media baja, que tienen 5 integrantes. Nosotros establecimos una canasta alimentaria de 1.520 pesos, tomándose en cuenta que un adulto repone 3.000 calorías por día si está sano y necesita ingerir alimentos con esa capacidad nutriente, y en los menores de 12 años 2.000, 2.200 calorías. En el primer caso vale 12 pesos en Chaco y en el segundo caso vale 9 pesos, y nosotros mensualizamos la información, tenemos 1.520 pesos simplemente para comer. Y después trazamos la línea de pobreza general, incorporamos los servicios básicos, especialmente los tarifados, que tuvieron un incremento importante en el curso del primer semestre, y nos dio que familias con ingresos inferiores a 1.800 pesos están por debajo de la línea de pobreza, y familias inferiores a 1.000 pesos están por debajo de la línea de indigencia. Doctor Albino, y allí encontramos que el 40% de la población de Chaco es el núcleo duro de pobreza, pero si flexibilizamos la visión tenemos el 49% por debajo de la línea de pobreza, bueno, y el 17% por debajo de la línea de indigencia. Son cifras realmente espantosas, ¿no? Doctor Albino, digo, a lo mejor es una banalidad lo que voy a preguntarle, pero ¿por qué hay pobres? ¿El gobierno no ha encontrado forma para combatirlo en el marco de un nivel de crecimiento como ha tenido el país? No, porque no tenemos una política de Estado para combatir este flagelo, ni en ni en ninguna otra. No hay políticas de Estado, políticas en las que suba Juan Pedro Diego se ejecuten. Por ejemplo, yo le conozco a la ministra de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda hace un par de años en Mar del Plata, entonces le pregunto, ¿por qué su país funciona y el nuestro no? Y ella me dice, muy sencillo, doctor, nosotros tenemos políticas de Estado. Los 5 presidentes, los 5 partidos políticos se reúnen y trazan la política de Estado para los próximos 30 años en Nueva Zelanda. Y suba Juan Pedro Diego, eso se ejecuta, punto. Se discuten los temas menores, las pavadas, pero las políticas de Estado no se discuten porque eso es lo que necesita el país. Entonces, el país necesita gente con su cerebro intacto, porque luego va a poder ser educada. Usted piense que el 80% de los chicos en América Latina no terminan la escuela primaria y el 80% de los presos en las cárceles de Buenos Aires no tienen la primaria completa. Entonces, ahí le está diciendo dónde vamos a ir, cuál país queremos, cuál es el plan para nuestro país. Esa es la gran pregunta, ¿cuál es el plan? ¿Queremos un país de cartonero, mendigo, limpiavidrios? Vamos de 10. Queremos un gran país, una gran nación, grande, rica, poderosa, donde todos vivan 100 veces mejor, donde se iguale hacia arriba, no hacia abajo, donde cada niño pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Entonces tenemos que enfocarnos diferente. Ahora, evidentemente que para eso hacen falta decisiones políticas. ¿Usted cree que el gobierno no las tiene o no las quiere implementar? No, lo que hemos perdido nosotros es la virilidad y hemos perdido la vergüenza. No puede ser que esté un semejante país en malas condiciones. Es uno de los países más ricos de la tierra. Hemos logrado lo imposible, hundir un corcho, quebrar la Argentina, Dios me libre. No es una cosa fácil. No hay un plan. Está bien. Rolando, ¿vos crees que hay una porción de la sociedad que pretende ignorar la pobreza o esquivarla? En Chaco, definitivamente sí. Yo en este momento estoy viajando con el corresponsal de la agencia de noticias de EPA, que venimos a ver el tema desmonte, el tema concentración de la tierra y el tema de las comunidades indígenas, y le hice una pregunta a este periodista. ¿Hace cuánto está en Argentina? 10 años. Deme el concepto de Argentina. No, lo estoy armando todavía. Yo no sé si esa reflexión alcanza creo que a ejemplificar las enormes contradicciones con las que pasa la Argentina. Si uno mira la Argentina de 1907, estábamos en la misma situación potencial que Australia y Canadá. Entonces, lo más grave de todo y lo más penoso de todo es la Argentina que no fue y la Argentina que es. Chaco tiene una población económicamente activa
de 360.000 personas aproximadamente. Si uno va a la estadística oficial, el INDEC dice que el 4% está desocupado. Si uno va a la estadística provincial, dice el 7%, o sea, 26.500 personas estarían trabajando. Pero si vamos a ver los planes, jefe y jefa de familia, el plan jefe y jefe de hogar, el plan aprendizaje, etcétera, etcétera, tenemos 86.600 chaqueños considerados como que están trabajando y que están con planes. Si nosotros sumamos los valores reales reconocidos por la estadística provincial y consideramos como desocupados aquellos que están con planes, tenemos un total de 113.000 desocupados en la provincia de Chaco sobre esa población económicamente activa que busca trabajo de 360.000 personas. O sea, estamos en 3 dígitos. Si nosotros vemos la educación en el Chaco, tenemos el 8% de analfabetos pleno contra una media nacional de 2.68. Triplicamos la media nacional. Claro. Ahora, para ambos, ¿cuánto implica o, digamos, perjudica el tema de la pobreza que el índice de alguna manera termine escondiendo pobres? Bueno, que no se hace el diagnóstico. Yo no tengo miedo a tener un cáncer. Mi temor es que no me lo diagnostiquen. Porque en tanto en cuanto no lo diagnostican, no puedo luchar contra él. Claro. Si yo disfrazo y minimizo los síntomas y los signos que tiene un enfermo y lo engaño de que anda bien, y bueno, a lo mejor lo puedo convencer un rato, pero eso nos perjudica a la larga a todos. Rolando. Y tenemos que sincerar las cosas. ¿Dónde está el problema? Hay que sincerarlo. Entonces, siempre hablan de los pobres. Cuando están abajo, los políticos, dice Monkeberg, dicen que los pobres han aumentado. Y cuando están arriba, siempre dicen que los pobres han disminuido. Claro. Pero en realidad no le interesa la pobreza, le interesa al que está abajo acceder al poder y al que está arriba mantenerse. Claro. Y eso tiene que terminar. ¿Rolando? Mira, nosotros escuchamos habitualmente, Ricardo, que estamos cansados de quienes diagnostican o de diagnósticos o de diagnosticadores. Claro. Lo que ocurre es que los gobiernos quieren diagnosticadores acomodados a las necesidades políticas de la gestión de turno. Y mientras no tengamos un diagnóstico objetivo, realista, es muy difícil que los programas y los planes de gobierno tengan la doble finalidad de trabajar contra las causas que generan situaciones desfavorables y negativas para revertirle y crear las condiciones favorables para empezar un proceso virtuoso. Ahora, sí, digo, a ambos también le quería preguntar, digo, porque, digo, ¿cuál es la autoridad moral de la Iglesia para hablar de pobres? Y la Iglesia siempre está al lado de los pobres, toda la vida. Si usted analiza la historia, si usted ve quién atiende a los idosos, a los indigentes, a los miserables en todo el planeta, siempre hay alguien de la Iglesia. Siempre son misioneros católicos, apostólicos y romanos. Así que tiene autoridad moral de sobra para hablar del tema. Digo, esos, doctor, con todo respeto, esos misioneros, esos trabajadores, hablo de la autoridad eclesiástica. Sí, la autoridad eclesiástica los envía. No van solos. ¿Rolando? La nación argentina no es una nación moral, digamos, desde el punto de vista general y de sectores específicos. Yo doy un ejemplo cotidianamente cuando doy charlas, digo lo siguiente: la polarización de la educación en la provincia del Chaco es tremenda. La diferencia entre escuelas ricas y escuelas pobres es extraordinaria. En las escuelas ricas encontramos un alto capital cultural. En las escuelas pobres ni siquiera encontramos capital del simbolismo o de la simbolización del concepto, la noción de lo que es la patria, de lo que es el himno, de lo que es el maestro, de los paradigmas de la enseñanza, del aprendizaje. En ese contexto, yo creo que no tenemos que relativizarnos en la moral, pero sí construir un concepto moral como nación, en donde cada organismo y cada institución se va a refortalecer y se va a realimentar en el mismo campo y todos vamos a andar mejor. Pero hay que comenzar por moralizar la política, no como una moralina, sino como un paso indispensable para hacer las cosas bien de aquí en adelante. Para ambos, ¿usted cree que la pobreza, dado el actual contexto, viaja con nosotros hacia el futuro? No, yo creo que estamos haciendo acciones, todos estamos haciendo acciones para que esto cambie. Dentro de la misma política usted ve ya gente que está cansada de la pavada. Yo creo que va a cambiar, tiene que cambiar. ¿Rolando? Objetivamente yo veo la pobreza como un activo negativo del presente argentino, como un legado que sintetiza los fracasos
y las malas gestiones del gobierno, de sucesivos gobiernos de distintos colores partidarios, democráticos y autoritarios. Y creo que ese legado para revertir hay que trabajar en forma concreta contra las causas generadoras de la pobreza y contra las causas emergentes de la pobreza. Y al mismo tiempo generar condiciones favorables para un proceso mucho mejor. Para lo cual hay dos herramientas que reconoce la memoria del consciente colectivo argentino, que es la educación y el trabajo. Antes de la educación y el trabajo nada, después de la educación y el trabajo absolutamente todo lo que está al alcance de las decisiones en este plano material. Rolando Núñez, el doctor Abel Albino, muchísimas gracias por esta gentileza que han tenido con Radio Nacional Córdoba. Gracias a usted. Que tengan muy buenos días. El doctor Albino...